Continuando, vamos a crear ahora un modelo. Nuestro modelo va a ser dentro de la carpeta models, se va a llamar cuenta model. .php. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una clase que se llama cuenta model, que extiende de la clase MySQL. Tenemos unas variables privadas que lo vamos a utilizar a lo largo de la ejecución del script. Tenemos nuestro constructor. Para que no salga este error, vamos a ponerle su llave de cierre de la clase. Bien, luego de ello vamos a tener un método que se va a llamar el método setCuenta. Bien, tenemos este método. Entonces tenemos aquí un método público llamado setCuenta que recibe varios parámetros con tipos estrictos, en entero, float, vamos a ver qué más, entero y float. Bien, tenemos aquí el ID cliente, el ID del producto, el ID de la frecuencia, tenemos el monto, el número de cuentas, de cuotas, el monto para cada cuota, el cargo y el saldo. Y luego aquí tenemos pues la asignación a propiedades. Los valores recibidos como parámetros se asignan a las propiedades de la clase. Ya sabemos que estas son las propiedades de la clase. Entonces los parámetros lo asignamos a las propiedades aquí, utilizando this. Utilizando this llamamos a las propiedades y le damos el valor de lo que viene por parámetro. Entonces esto asegura que la información esté disponible dentro del objeto para usarse en otras operaciones. Luego tenemos aquí la consulta SQL, que define una consulta para insertar los datos en la tabla cuenta. Se utilizan aquí los placeholder o marcadores para prevenir inyecciones de tipo SQL. Entonces aquí, por ejemplo, 2.idcl, 2.idpr, etcétera, son marcadores que serán reemplazados por los valores reales en la ejecución. Entonces ese reemplazo de los valores reales en ejecución viene a ser acá. 2.idcl va a tomar el valor de lo que viene aquí en int id cliente, que a su vez este toma el valor de lo que viene por parámetro. Bien, entonces dándole el valor a los marcadores, pues los marcadores ya tienen ya su valor acá. Entonces lo que queda sería ya ejecutar el código SQL para que se inserte la información ya en la base de datos. Entonces pues llamamos al método aquí insert, que pertenece a la clase base. Entonces este método ejecuta una consulta SQL usando el array ardata con la información y la consulta SQL para reemplazar los marcadores, y el resultado sea éxito o fallo, y esa información se almacena aquí en request insert. Bien, y luego pues hacemos un devolver o retornar el resultado de la operación de inserción, que puede ser un valor true o false. Entonces pues en resumen, nuestro método, los parámetros proporcionados al método se asignan a las propiedades de la clase. Se prepara una consulta SQL para insertar los datos en la tabla cuenta. Se asocian los valores reales a los marcadores SQL usando un array. La consulta se ejecuta usando el método de la clase y se devuelve el resultado de la operación. Luego tenemos otro método, nuestro método, vamos a minimizar este setCuenta y vamos a tener nuestro siguiente método, el getCuenta. Nuestro método es un método público llamado getCuenta, que recibe un parámetro de tipo entero. Este identificador se va a usar para buscar una cuenta específica en la base de datos. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos asignando la propiedad, el valor del parámetro id cuenta, a la propiedad int id cuenta del objeto actual.
Esto asegura que el ID de la cuenta esté disponible dentro del método y del resto de la clase. Bien, luego definimos una sentencia SQL. Esta sentencia SQL para obtener los datos completos de una cuenta específica de la tabla cuenta, from cuenta. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando varias uniones, varios inner join para relacionar las tablas, tanto frecuencia con cliente con producto. Entonces este inner join frecuencia para obtener información sobre la frecuencia, aquí para obtener información sobre los clientes asociados y aquí para obtener información sobre los productos asociados. Entonces se seleccionan columnas específicas incluidas como el ID cuenta, la frecuencia ID, el monto, etcétera. La información del cliente, el nombre, apellido, email, la información del producto, el código, el nombre del producto. Entonces también tenemos aquí lo que es la fecha de creación, decreate, la fecha de creación que se formatea a día, mes y año usando este método dayFormat. Entonces aquí se filtra la consulta para que solo devuelva la cuenta con el ID cliente, con el ID cuenta específico usando el marcador dos puntos ID cuenta. Entonces dicho esto, luego hacemos la preparación de los datos. Se crea un array asociativo ArrData que asocia el marcador ID cuenta con el valor almacenado en la propiedad INT cuenta, el que teníamos aquí inicialmente. Bien, esto sirve para reemplazar el marcador en la consulta SQL de forma segura, previniendo inyecciones SQL. Y hacemos la ejecución de la consulta. Se llama el método select. El método ejecuta nuestra consulta SQL, que la tenemos guardada en esta variable, y los datos lo cargamos con ArrData, los datos que vienen en este array. El resultado de la consulta pues puede ser un array con los datos de la cuenta y se almacena en $request, y luego hacemos la devolución del resultado con return request. Bien, vamos a minimizar este método. Continuando, vamos a tener nuestro siguiente método que va a tener el nombre de getMovimiento, nuestro método público, y que recibe por parámetro un parámetro de tipo entero que identifica los movimientos que se desean consultar. Luego aquí hacemos nuevamente, ya sabemos que esto asigna el parámetro a la propiedad de la clase. Luego tenemos una consulta SQL. Acá se define una consulta para obtener los movimientos relacionados con la cuenta cuyo ID es lo que viene en this int cuenta, ID cuenta, ¿no? Entonces aquí se seleccionan columnas específicas como de dos tablas, o sea, columnas específicas de dos tablas, la tabla movimiento y la tabla tipo movimiento. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, el ID movimiento, el monto, la descripción, el date create, y de la tabla tipo movimiento pues el tipo movimiento, el ID tipo movimiento, el tipo movimiento. Entonces se utiliza aquí un inner join para relacionar la tabla movimiento con la tabla tipo movimiento a través de la columna tipo movimiento ID. Ok. Luego se incluye una cláusula where para filtrar los movimientos pertenecientes a la cuenta específica, m.cuentaID que sea igual a
lo que estamos trayendo. Entonces, o sea, al ID que estamos trayendo a través del parámetro. Luego hacemos una exclusión aquí con un estado desactivado, m.status diferente a 0. Luego acá tenemos el day create, se formatea el formato de día, mes y año y lo colocamos en día, mes y año usando day format. Tenemos acá el request tSelect all, entonces se llama el método select all, que está definido, ya lo tenemos definido en la clase MySQL. Este método ejecuta la sentencia SQL y devuelve todos los registros obtenidos como un array asociativo. El resultado se almacena en la variable $request y se devuelve acá, se retorna. Continuando, tenemos otro método, nuestro método getCuentas. Vamos a minimizar getMovimientos y tenemos el método getCuentas. Método público, no recibe parámetros. Y tenemos aquí pues nuestra consulta SQL. Nuestra consulta SQL que obtiene datos relevantes de todas las cuentas activas en la tabla cuenta. Entonces aquí las columnas seleccionadas son pues el c.id cuenta, que es el ID único de la cuenta. Luego tenemos el day format, donde estamos formateando este campo a día, mes y año y le estamos asignando pues un alias, ¿no? Fecha registro, la fecha de creación de la cuenta formateada en día, mes y año. Tenemos esta función concat. Entonces lo que hace esto es combinar los nombres y apellidos del cliente asociado para formar el nombre completo, ¿no? Y aquí le asignamos un alias. Y luego tenemos el f.frecuencia, el nombre de la frecuencia asociada a la cuenta, c.cuotas, el número de cuotas, el c.montos cuotas, el c.cargo, los cargos adicionales aplicados, el saldo actual de la cuenta. Y aquí tenemos una serie de uniones, inner join. Acá tenemos pues el inner join frecuencia f, que relaciona la tabla cuenta con la tabla frecuencia para obtener el nombre de la frecuencia. Luego tenemos el inner join cliente cl, que relaciona la tabla cuenta con la tabla cliente para obtener información del cliente asociado. Y aquí tenemos pues el filtro con el where para excluir con c status diferente a 0. Excluimos las cuentas con un filtro inactivo que estén en 0. Luego pues el order by para que nos ordenen las cuentas por su ID en orden descendente de la más reciente a la más antigua. Luego pues ya llamamos al método select all y le pasamos la sentencia SQL para que lo ejecute y nos haga un return de esa información que devuelva la consulta.